¿Sabías que el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar y no saben cómo lograrlo? En la Asociación Argentina de Tabacología tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarte. Visítanos en asat.org.ar y encontrá el mejor tratamiento para vos. Juntos podemos lograrlo. Bueno, muchísimas gracias. Arrancamos este programa. Estoy en comunicación con la doctora Mónica Stragasic, quien es médica clínica del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, es médica experta en tabaquismo del programa de cesación tabáquica del hospital, miembro de la Asociación Argentina de Tabacología. Doctora, qué gusto verla y escucharla. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos, querida doctora, muchísimas gracias. Bueno, es un placer saludarla y vamos a hablar, por supuesto, de tabaquismo, de cesación tabáquica, de toda esta complejidad y este mundo que significa el hábito de fumar. Y justamente en días donde estamos, bueno, mucha gente consternada y preocupada por los ACV que se están dando en personas conocidas, más allá del tabaquismo, ¿no? Porque no hablamos de Alejandro Olivera, porque es una persona no tabaquista, pero como usted bien me decía, el riesgo de ACV en una persona que fuma siempre es más alto, ¿no? Y por eso, bueno, es bien válida la charla como para seguir educando en este sentido. Sí, es uno de los factores de riesgo por el hecho que es la primer causa de enfermedad cardiovascular. Y el accidente cerebrovascular es una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Porque claro, es por daño. Ella tuvo un accidente cerebrovascular o ACV, como se dice entre nosotros, isquémico, ¿sí? El isquémico significa que una arteria o varias arterias se cerraron o se taparon y eso produce la falta de irrigación en un área del cerebro que se llama isquemia, y por eso se daña la región que corresponda al área de ese vaso, que puede ser pequeña o puede ser muy importante, y eso es lo que produce el accidente cerebrovascular. Así que, si bien no es que todo fumador va a tener un accidente cerebrovascular, porque no es verdad, pero sí aumenta muchísimo el riesgo con otras causas, ¿no? Como puede ser la diabetes. Pensemos que la diabetes y el tabaquismo, fundamentalmente, igual que la hipertensión arterial, que es otro factor de riesgo muy importante, lo que colaboran es para que se obliteren o se obstruyan las pequeñas arterias, ¿sí? Por eso los daños que se producen en esas enfermedades cuando no están bien controladas, en el caso de la diabetes vos tenés la ceguera que se te produce por lesión de los vasos de la retina, la insuficiencia renal porque se te produce el daño en las pequeñas arterias de los riñones, ¿sí? Sobre todo en las pequeñas arterias, y obviamente cerebro y coronarias, que son las más chiquitas del corazón en este caso. Así que como causas de accidente cerebrovascular isquémico, las más importantes son las enfermedades cardiovasculares, que puede ser dentro de ellas las más conocidas, y que alguna persona que ha tenido alguna arritmia importante, la arritmia es cuando el corazón late de manera no sincronizada y hay latidos fuera de lugar. Lo más conocido es lo que uno llama como fibrilación. Ese paciente por lo general es anticoagulado. ¿Y por qué se hace eso? Para evitar los trombos o émbolos que se producen cuando el flujo de sangre, vaya a la redundancia, no es fluido, sino que es como un torbellino desincronizado, y esto aumenta la posibilidad de trombos, y ese trombo viaja por el torrente sanguíneo, se te impacta en los vasos más pequeños, a veces en los grandes, como en el pulmón, y te produce una lesión isquémica. Claro, justamente se está hablando de la trombosis en la cual ella era predispuesta, ¿no? Entonces, pero más allá del caso personal de esta persona, digo, porque hay tantos, ¿no? Esta persona porque es famosa, era famosa, pobrecita. Digo, el tabaquismo per se aumenta la presión arterial. ¿Qué producen las arterias? Porque está bueno poder explicarlo para que el que fuma nos pueda entender un poco mejor, ¿no? Sí, de hecho, cuando la persona fumadora deja de fumar y encima es hipertenso, la presión arterial tiende a bajar.
Tiene que bajar. Hemos tenido algunos pacientes que tuvieron que interrumpir la medicación antihipertensiva porque se les había controlado. Estamos hablando de presiones arteriales que no son demasiado elevadas, ¿no? Cuando dejaron de fumar. Cuando dejaron de fumar, sí, sí. O sea, cuando nosotros hablamos del tratamiento del tabaquismo, como primero por las causas directas que produce el fumar, ¿no? Los cánceres conocidos, los problemas pulmonares como el enfisema, la EPOC y todo eso. Estamos evitando también un factor de riesgo para otras cosas, ¿sí? Y hablamos que no es solamente el dejar de fumar, sino que lo que estimulamos siempre son los cambios de hábitos de vida. ¿Qué significa esto? Tratar de tener por todos los medios un hábito de vida más saludable. ¿Y qué incluye esto? ¿Hacer un régimen alimentario a rajatabla y que no podés comer nada? No, pero disminuir la ingesta de grasa, disminuir la ingesta de hidratos de carbono. Acá en la Argentina se consume mucho hidrato de carbono, harina, ¿sí? Todo el mundo está con las galletitas, el alfajorcito. A los chicos, para la merienda, claro, a la merienda de los chicos, a veces para el colegio, es un alfajor o cualquiera de estas galletitas cubiertas en chocolate o lo que fuere. Que nada tiene de chocolate, ¿no? Es increíble, es increíble. Lo que fuere, ¿no? Pero digo, se le da golosinas en lugar de darle una fruta o a veces alimentos secos. Vos decís, bueno, es el costo, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Nueces, almendras salen muy caras. Pero se puede ir solucionando eso, se le puede dar cereal, qué sé yo, otro tipo de cosas. Y entonces acostumbramos a los niños desde chiquititos a consumir ese tipo de alimentos. Hábitos. Claro, eso es un hábito alimentario, ¿está? Entonces, cuando es adulto esa persona, cuesta cambiar ese hábito alimentario. Entonces, lo ideal es que empecemos a cuidar a los chiquitos. El chiquito empieza a comer lo que la madre le cocina. Esto es una realidad. Sí. En una casa se come lo que la cocina. Hay que aprovechar cuando no puede decidir mucho y hay que imponer ese poder en buena hora, ¿no? En un buen sentido. Totalmente, porque lo que vos estás ayudando es que no tenga caries, por ejemplo. Entre otras cosas. Claro, que no tenga caries, que tenga menos, a veces cuadros de alergia, porque muchos de estos alimentos procesados pueden favorecer los cuadros de alergia en los chicos, en fin, una serie de cosas. Entonces, es la alimentación, es el ejercicio, que obviamente tiene que ser adaptado para cada sexo y edad, ¿sí? Para las personas mayores, lo mejor que pueden hacer y lo más barato es salir a caminar. Sí. No necesitas internarte en ninguna institución deportiva, simplemente salir a caminar. Si te podés ir a alguna plaza mejor porque caminás sin interrupción y en un lugar que es más agradable porque tenés árboles y demás, pero evitar la obesidad. La obesidad se la minimiza un poquito, ¿no? Entre la gente. O sea, una cosa es tener 3 o 4 kilos de más que a veces con la edad aparece y es una realidad. Cuesta mucho después bajar esos kilos, es así. Pero si uno trata de mantenerse dentro de un peso razonable para la edad, hace un ejercicio razonable para su edad y su sexo, porque ¿por qué decimos lo de sexo? Porque no es lo mismo una mujer que un varón. No hay vuelta que darle. Hay cosas que a los varones les resulta más fácil, a las mujeres no tanto, y no es necesario tampoco que las personas nos expongamos a ejercicios que nos pueden lastimar, ¿sí? Por ejemplo, las rodillas. Claro. Por ejemplo, las rodillas, ¿no? Es que después nos va a complicar horrores seguir haciendo alguna actividad. Sí, claro, porque terminas en una cirugía o cosas por el estilo que ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Sí. Entonces, son cuidados que hay que tener. La cuestión de la alimentación con el colesterol, ¿sí? Por supuesto que uno alguna vez se puede comer una milanesa con un huevo frito, por supuesto que sí, pero si vos comés todos los días fiambre, la empanada que la hiciste frita o que la compraste hecha y no sabés cómo está hecha, la pizza, o sea, todas cuestiones que están aumentando la ingesta de colesterol en el sentido de grasas que no son beneficiosas para el organismo.
Eso a De la glucosa, larga. ¿no? El hecho de tener la glucosa alta todo el tiempo, en picos de Todo el glucosa. tiempo. Bueno, por eso, eso tiene que ver mucho con la alimentación, además de la herencia que uno pueda tener por familia, que ya sabemos que eso es una herencia genética, no la podemos modificar. Pero Ujú, si yo vengo de una familia diabética, lo primero que tengo que hacer es cuidarme con la dieta y el ejercicio. claro. Doctora, en cuanto a la cesación tabáquica, y usted que es especialista en la materia, digo, ¿sigue habiendo gente interesada en dejar de fumar? ¿Hay consultas? ¿Cómo está este tema hoy en día? La gente que más consulta es gente, como lo decía yo el otro día en un programa, mayor de 40 años, 45 años. Los chicos, desgraciadamente, no, porque además estamos teniendo el serio problema de los nuevos productos de consumo de tabaco y nicotina. Todo el tiempo lo Eh, saco en el aula yo, todo el tiempo. bueno, es un tema muy serio porque ahora sacaron un nuevo producto que no genera humo, no genera absolutamente No, nada, que son unas bolsitas de tabaco, ¿sí? O de nicotina sintética que se lo ponen acá al costado. ¿Te acuerdas cuando uno veía en las películas que se ponían el rollito de tabaco y lo dejaban ahí? Los sí. vaqueros, bueno, exactamente cumple la misma función. Ah, bueno, no lo Claro, sabía eso, no lo sabía. esto es nuevo. El tema es que desgraciadamente, con la cuestión de que no hace humo y qué sé yo, pasa desapercibido, porque Claro, si vos no te das cuenta que alguien lo está consumiendo. claro. Y el tema principal es que lo único que estás consiguiendo es que esa persona siga o se convierta, si nunca, porque a veces debutan con esto los chicos, Ujú, que se conviertan en adictos a la nicotina, o sea, está favoreciendo una atrapándolos, adicción, claro. está favoreciendo las adicciones. El cigarrillo electrónico se sigue consumiendo, aunque con estos nuevos productos quizás cayó mínimamente en desuso, pero es peligroso también y falta legislación. El cigarrillo electrónico está prohibido, o sea, quien lo consume está consumiendo algo que está prohibido y que entró de contrabando al país de alguna forma, hay que decirlo porque el ANMAT lo tiene prohibido y está prohibida su importación, pero no hay legislación en los espacios, vos ves que no hay carteles donde se diga que no se pueda usar cigarrillo electrónico o vapeador, como lo conoce la gente. Y alguna vez, Eh, como me dijo la doctora Adriana Ángel, me dicen, no hay policía para este sentido. O sea, no hay policía para cosas, policía judicial, para otros temas, pero no hay policía para esto. No hay quien venga y te diga, che, esto es un delito, vamos a hacer una denuncia. Es como que el vapor ya uno lo ve en la calle como algo más nocivo de lo que la gente que consume, ¿no? es que el policía tampoco sabe, No, no, porque si claro, vos vas a cualquier estación de retiro de Constitución, yo uso la de Constitución, y vos ves que todo el mundo fuma, y eso es un sí, espacio cerrado, porque sí, tiene techo y paredes. claro. Y sí, ¿Entendés? Y bueno, tuvimos una reunión en el ministerio donde se habló de esto porque yo propuse a ver si no se podía ir para que se empiece a determinar algún tipo de conducta, porque te digo que es imposible. Y además es la suciedad, porque te tiran las polillas en el piso, otro ¿no? problema, sí, otro Esto problema. es otra cuestión. Y bueno, y me decían que en Retiro le habían dicho que no tenían presupuesto para nueva cartelería. Sí, sí. Eh, cosa que yo no creo que necesiten millones de dólares para No, eso. no, bueno, Pero bueno, yo creo que lo más importante acá es la legislación. Primero que a alguien le importe, ¿no? Como para modificar la legislación, porque cuando se hizo la ley de ambientes libres de humo, que fue extraordinaria y con mucho acatamiento por parte de la población y fue muy bien recibida por la población, aún la fumadora, eh, el cigarrillo electrónico y todos estos nuevos consumos no existían, así que claro. obviamente la legislación hay que modificarla. Pero lo más importante yo creo que es el control y el control por parte del Estado. Ujú. Así que dependemos de que al Estado le interese. El tema, doctora, es que se lucha siempre digo esto, se lucha contra uno de los gigantes más grandes y poderosos del mundo, lo que son las tabacaleras. Digo, yo creo que no debe haber gobierno en el mundo que pueda contra ellos. Simplemente pactan, negocian un poquito para vos, un poquito para mí. Decimos que acá está prohibido, pero prohibirse jamás va a ser eso porque manejan gobiernos enteros. Y esto hay libros escritos por todos lados. Así que es muy Sí, difícil, porque muy se difícil. esconden, acá tenemos las provincias tabacaleras, que obviamente vos no podés dejar de producir tabaco de un día al otro porque Ujú. se cae la No, no, economía claro, de la provincia, ¿sí? claro, claro.
pero tiene que haber todo un proyecto estatal, nacional y provincial, donde se ayude a hacer un sustituto de ese cultivo. Se pueden cultivar otras cosas que no tiene por qué ser tabaco. O sea, pero hay que hacerlo de a poco, obviamente, y con la ayuda de los gobiernos que estén como protagonistas de ese cambio. Y hay que hacerlo gradual, y sí hay que hacerlo gradual. Yo no lo sé en cuánto tiempo hay que hacerlo, porque no es mi especialidad, pero se puede hacer. Simplemente que creo que hasta la fecha no se ha querido, porque bueno, como vos decís, hay muchos intereses económicos en juego. Claro. Doctora, cuando hablamos de riesgo de ACV también hablamos de riesgo de infarto, porque ambos son infartos, ¿no? Cerebrovascular y cardiovascular son infartos los dos, o sea que cabe el mismo cuidado para ambos, ¿no? Claro, el ACV isquémico es un infarto del cerebro. Es distinto al hemorrágico. El hemorrágico es cuando se te rompe un vaso en el cerebro, que puede ser consecuencia de un traumatismo, puede ser consecuencia de la ruptura de un vaso por un aneurisma, que es una malformación, ¿sí? Que eso, bueno, uno no lo puede detectar, salvo se detecta cuando se produce la ruptura, pero básicamente serían esas las causas. A veces se ve también como complicación de los consumidores de cocaína, también tenés eso, lo mismo que las patologías cardíacas por el uso de la cocaína. Claro, claro. Y el otro factor también a tener en cuenta en todas estas patologías es el alcoholismo, otra cosa que también está bastante minimizada, ¿no? Esa cosa que los chicos salen a emborracharse el fin de semana, o gente que consume mucha cantidad de alcohol por día y no lo tiene asumido como que el consumo no es el consumo saludable, porque una vez más, vos podés tomarte un vaso de vino a la noche en la comida, ¿sí? No una botella de 3 cuartos. Eso ya estamos hablando de un consumo inadecuado, ¿no? Y bueno, después del consumo inadecuado está el consumo excesivo y ya con la patología determinada que es el alcoholismo, que es otra enfermedad crónica como cualquier otra adicción. Tanto el inmunodepresor como es el alcohol, como un estimulante del sistema nervioso central, ambos pueden producir graves problemas en distintos lugares, ¿no? Bueno, el alcoholismo es un depresor, el alcohol es un depresor del sistema nervioso, a diferencia de la nicotina, que es un estimulante del sistema nervioso, ¿no? Actúan de manera diferente. Lo que pasa es que las dos son adicciones y las dos producen algunos cambios que pueden ser similares y otros que son distintos, porque el alcohol te va a destruir mucho más todo lo que es el hígado y ahí tenés los problemas de coagulación y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo en exceso es malo. Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Eso, doctora, un huevo frito por mes, no todos los días. Querida doctora, bueno, el programa de cesación tabáquica del Hospital Italiano está abierto para todos los que quieran ir a consultar, ¿no? Todos los que se puedan atender, obviamente que pacientes que no se puedan atender por su prepago o porque no sean socios de ahí, obviamente la atención también es privada. Pero todas las obras sociales y prepagos que se puedan atender en el Hospital Italiano, además de los afiliados al plan italiano, al plan de salud del italiano, se atienden, sí, y no solamente en el Hospital Central, en los distintos centros periféricos hay gente del equipo. Perfecto. Doctora, qué placer escucharla, me encanta realmente y le agradezco haberme atendido tan temprano, así que le mando un beso enorme. Bueno, espero que haya servido la charla. Nos vemos. Claro que sí, que tenga un hermoso día. Chao, igualmente para vos. Chao. Bueno, ahí estuvo con nosotros la queridísima doctora Mónica Stragasic, médica especialista en cesación tabáquica, en el espacio de difusión de la Asociación Argentina de Tabacología.